Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es jueves 11 de noviembre y estamos dispuestos a continuar con este tiempo de reflexión en la palabra. Antes de todo quisiera que comencemos orando. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, Señor, de poder estar contigo, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder meditar en tus dichos, Señor. Te agradecemos por haber dejado las Escrituras para nuestro bien, para nuestro aprendizaje. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos permites estar juntos como hermanos, Señor, como familia de la fe. Dejamos este tiempo en tus manos, te rogamos que nos des dirección, te rogamos que nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una alegría estar con ustedes, hermanos, una vez más. Y esta mañana estamos comenzando una nueva serie de devocionales. Y esta vez vamos a estar reflexionando en algunos versos muy conocidos en el Antiguo Testamento. Una de las luchas más grandes que tienen los hijos de Dios en este tiempo es el ser señalados, el ser criticados y muchas veces ser rechazados por exponer el Evangelio, por decir las cosas que creemos por la palabra de Dios. Y estoy seguro, hermanos, que al pasar el tiempo, mientras tanto el Señor no regrese, cada uno de nosotros, los creyentes, vamos a continuar siendo criticados, mucho más. Y saben, cuando suceden estas cosas, la mayoría de los creyentes, la mayoría de los hijos de Dios, pueden negar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Tal vez pueden decir que no les importan las críticas, ¿no? Que no importa el rechazo que sufren, que ese rechazo no les hace daño. Hermanos, estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos sentimientos como cualquier otra persona. Y la verdad es que el rechazo duele, que ese rechazo molesta como a cualquier otra persona. Sin embargo, eso no significa que cambiemos nuestro modo de pensar. La crítica y el rechazo no cambian la verdad. La verdad de Dios no puede ser cambiada. Es la verdad y va a continuar siendo la verdad por toda la eternidad. Así que, aunque duela que nos critiquen, aunque duela que nos rechacen, nosotros no podemos negociar la verdad, no podemos cambiar la verdad, porque afirmamos esto basados en la palabra de Dios. Las Escrituras dicen que el cielo y la tierra van a pasar, pero que la palabra de Dios no lo va a hacer, va a permanecer. Y podemos estar seguros que la palabra de Dios es la única verdad que se va a cumplir. En este tiempo podemos escuchar mucho sobre el homosexualismo. Escuchamos sobre el lesbianismo, el cambio de sexo y muchas otras cosas similares. Y me parece que de a poco se está aceptando esto. Incluso hay iglesias donde los pastores son homosexuales y están permitiendo casarse entre ellos. Y todas esas cosas que están viniendo y se está viendo claramente en este tiempo. Tal vez algunos pueden estar pensando que estas prácticas son relativamente nuevas. Pero, hermanos, quiero recordarles que en los días de Lot ya existían este tipo de casos. Yo sé que han escuchado, yo sé que han estudiado sobre Sodoma y Gomorra. Saben, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. A Él no le gustaba el homosexualismo en esos días y Él no ha cambiado de mente, Él no ha cambiado el modo de pensar, porque en estos días la sociedad, en su maldad, en su perversidad, lo esté aceptando. Él no ha cambiado. Cada uno de nosotros debemos continuar hablando, cada uno de nosotros debemos continuar proclamando el Evangelio, diciendo la verdad de Dios. Debemos denunciar el pecado. Y además de denunciar el pecado, debemos predicar que el Señor Jesús vino, que Él vino y vivió entre nosotros y en un acto de amor murió para pagar
esos pecados y que ahora Él ha resucitado de entre los muertos. No importa la gravedad del pecado, si es divorcio, si son las drogas, si es pornografía, si es el alcoholismo y todo lo demás que daña al hombre. No importa, debemos hablar la verdad. Y es muy cierto que el mensaje de la Biblia no es popular. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué continuar predicando entonces si el Evangelio no es popular? Hermanos, nosotros continuamos predicando el Evangelio es porque queremos tener éxito. Y la única manera de tener éxito en este mundo y no ser controlados y dominados por Él es por medio de honrar a Dios y ser obedientes a su palabra. Solo Dios nos puede dar victoria sobre este mundo. Solo Él puede dar libertad. Y saben, mi consejo es que tú, hermano, que tú, hermana, que nosotros, si queremos tener éxito en esta vida, entonces debemos debemos apartarnos del mundo y también de la vana manera de vivir. ¿Sí? Debemos dejar todas las cosas y entregarnos al servicio de Dios. Solo Él puede dar el verdadero éxito. Vamos a meditar en algunos versos del libro de Josué. Y al meditar esto, vamos a saber cómo podemos tener éxito en nuestras vidas como hijos de Dios. Durante las próximas semanas, hermanos, nos vamos a estar centrando en Josué capítulo 1, versos 7 al 9. Y la palabra de Dios dice así, Josué 7, 1, 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el primer punto que vamos a reflexionar, que vamos a estudiar en este devocional, es que para ser exitosos en nuestras vidas, el consejo que da Josué es que debemos esforzarnos y ser valientes en cuanto a obedecer a Dios. Jehová, hermanos, dijo estas palabras a Josué porque él sabía, ¿no?, que el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado a escuchar a Moisés. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a tener a Moisés como su líder. Seguramente cuando el pueblo se iba a quejar, cuando Josué se iba a hacer cargo como nuevo líder. Seguramente se iba a quejar. Dios estaba diciéndole entonces a Josué que no debería preocuparse por esa situación. Lo único que sí necesitaba hacer es tener cuidado, ¿no? Ese cuidado de ser obediente a Él, cumpliendo con las leyes que Él había dado anteriormente a su siervo Moisés. Jehová también sabía que Josué y el pueblo de Israel iban a entrar en una tierra en la que se practicaba la idolatría. Sería muy fácil para ellos ceder a las costumbres de sus enemigos y adoptar todas esas prácticas malas que ellos tenían. Pero si ellos, hermanos, si el pueblo de Dios cedían, se adoraban ídolos, iba a traer destrucción para el pueblo. Por consiguiente, hermanos, por muy fácil y por muy popular que fuera esos hábitos de esas otras naciones paganas, Josué debería de esforzarse en cumplir lo que Dios le había ordenado. La única manera en la que Josué podía tener éxito como líder del pueblo de Israel era por medio de esforzarse y ser valiente. Esto no iba a ser fácil, pero necesitaba ser obediente, necesitaba tener mucha valentía para luchar y obedecer
a Dios, luchar contra el pecado y obedecer a Dios. Debemos recordar que Josué, ¿no?, y todo el pueblo se iban a enfrentar a ejércitos mucho más grandes que el de ellos. Además, había gigantes ocupando la tierra que Dios ya les había dado. Esos ejércitos y esos gigantes tendrían que ser derrotados, tendrían que ser expulsados del territorio. Lo único que los iba a llevar a la victoria, lo único que les daría éxito era el apoyo, era la protección, la fuerza del Señor y Dios. Solo daría todo el apoyo que necesitaba el pueblo si es que ellos fuesen obedientes a Él. Dios iba a responder a su obediencia. Viendo la situación tan difícil y delante de tantos grandes obstáculos, hubiese sido más fácil, ¿no?, darse por vencidos y simplemente ceder a la corriente del mundo. Pero eso no significaría no vivir en victoria. Eso significaría que los hijos de Dios no estuvieran teniendo éxitos en su vida. Y la verdad es que estarían viviendo humillados, en derrota. En una sola palabra, ellos volverían a la esclavitud. Y saben, hermanos, hay muchos cristianos que están viviendo en esclavitud, porque ellos no quieren ir en contra de la corriente de este mundo. No quieren esforzarse, les da miedo y se rinden ante cualquier cosa que el mundo les ofrezca. Y cuando se les pregunta por qué lo hacen, su respuesta es la misma. Ellos dicen, ¿y qué quieres que haga? ¿No ves que no te das cuenta que la mayoría de los cristianos también lo están haciendo? Viven de la misma forma en la que yo. ¿Qué hay de malo? En respuesta a estas débiles palabras, tengo que decir que no importa cuántos cristianos lo estén haciendo. No importa, hermanos. Eso no significa que están en lo correcto. Hermanos, debemos tener cuidado de regresar a la esclavitud. A esa esclavitud del dinero, a la esclavitud de nuestras posesiones y a la esclavitud del pecado. No debemos esclavizarnos. Más bien debemos negarnos a ser esclavos del mundo. Y hay una manera, existe una forma de vencer al mundo, de librarse y tener ese éxito en la vida como hijos de Dios. Y la forma es de esforzarnos, es la de tener valor y obedecer a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria, ¿no?, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, la única forma de librarse de las cadenas que impone este mundo es esforzarnos. Es tener valor de admitir que estamos en la lucha frontal contra el pecado y que no podemos vencer por nosotros mismos. Él es el único que puede darnos fuerza. Dios nos puede dar solidez a nuestras vidas. Nosotros, hermanos, hemos recibido la mente del Señor Jesucristo. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Dios es el único que nos puede llevar a la victoria y a tener éxito en nuestras vidas. El creyente debe esforzarse porque es difícil ir en contra de todo lo que se ha aprendido por años y años cuando se ha estado en pecado. No podemos librarnos de esas malas actitudes. No podemos librarnos del pecado por nuestras propias buenas obras. El cristiano, más bien, debe confiar en su Salvador, debe confiar en aquel que ha comenzado la buena obra y que Él la terminará según su buen propósito. Entonces, vemos que Josué tuvo que esforzarse, tuvo que ser valiente, ser obediente a Dios, confiando en el poder que Él le daría, confiando que Él le daría las fuerzas y entrar en Canaán. Y muchas veces él tendría que caminar contra la corriente, tendría que ir en contra de lo que parece razonable. Todos lo están haciendo. ¿Qué hay de malo que lo hagamos? Él iría en contra de todo eso. Tuvo que hacer muchas otras cosas más comprometiéndose
para esforzarse, comprometiéndose para ser valiente, para ser obediente a Dios. Entonces Dios lo llevó de victoria en victoria. Dios hizo que los muros se derrumbaran delante de sus ojos. Él conquistó a gigantes, conquistó a grandes ejércitos, y fue contra ejércitos que eran mucho mayor en número, pero increíblemente Él venció a sus enemigos. No por sus fuerzas, sino porque Dios estaba con Él y Él estaba haciendo todo lo posible para obedecerle, para agradarle, para honrarle. Así que, hermanos, es un buen ejemplo para nosotros, porque nosotros también podemos ir en contra de este mundo. Podemos tener victoria en contra de todo lo que ha establecido este mundo. Podemos tener éxito de vivir conforme a lo que Dios quiere, confiando en Él, confiando en su poder. Él hará, Él nos ayudará. Hermanos, no tenemos que vivir humillados en las cosas que el mundo nos ofrece. Nosotros podemos tener éxito en nuestra vida, esforzándonos, siendo valientes y aceptando que Dios es aquel que nos da poder. Vamos a orar. Señor amado, Padre, gracias por el texto de tu Escritura, Señor, que nos ayuda a reflexionar. Padre, nosotros reconocemos que no lo podemos hacer solos, Señor. Que tú nos has puesto en esta vida, Señor, para ser diferentes. Pero nosotros no lo podemos lograr por nuestras buenas obras. Nosotros queremos confiar en ti, Señor, para tener éxito en esta vida. Y ese éxito es obedecerte, ser valientes, amarte y seguir contigo, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo de devocional. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.